Sí, buenos días, sean bienvenidos todos. Gracias a Dios que podemos hoy estar juntos. Con la ayuda de Dios podemos tener un día más, un domingo que nos permite el Señor tener en este año que está iniciando. Poder estar en su presencia, poder acercarnos a Él. Y hay un propósito hermoso de parte de Dios para nosotros. Cada vez que nos podemos reunir en este lugar, pues Dios tiene el anhelo de bendecirnos. Y yo creo que así como Él tiene el anhelo hoy de bendecir nuestras vidas, Él tiene también el anhelo también de bendecir tu vida el día de mañana, no solamente en este lugar, sino todos los días, en tu casa, ahí en tu comunión personal, particular. El Espíritu de Dios quiere manifestarse, mostrarse a tu vida. Hoy es un día en el que el Señor quiere hablarnos, Él quiere manifestarse a nosotros. Yo les pido pues que podamos ser muy sensibles y también respetuosos, reverentes a la palabra. Evitemos el estar platicando y el estar distrayéndonos con teléfonos. Yo les pido que sus teléfonos los podamos poner en silencio, en vibrador, o apagarlos si no lo necesita ahorita. Que podamos estar atentos a lo que el Señor quiere ministrarnos en este día. Bueno, hemos estado hablando acerca de las 7 iglesias. Hemos estado ya comentando varios mensajes, hemos ya visto varias iglesias, nos restan ver todavía 3 iglesias más. Hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Sardis, todavía falta observar el mensaje a la iglesia de Filadelfia y el mensaje a la iglesia de Laodicea. Yo quiero pues realmente comentarles que cada uno de esos mensajes que están en la Escritura tuvieron un cumplimiento para la iglesia a la cual estaba destinada. Sin embargo, aunque esas iglesias en la actualidad ya no están, o sea, si uno va a aquellos lugares, ya no hay iglesias como tal, o sea, donde estén reunidos las personas congregándose en esas ciudades. Ya no hay, salvo en alguna de ellas está todavía vigente, pero las otras 6 restantes, las iglesias han sido dispersadas, han desaparecido, quedaron solamente en un recuerdo. Esos mensajes pues tenían objetivo de ayudar a la iglesia a lo que estaba viviendo en ese entonces, pero la palabra es una palabra que tiene una aplicación también para los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos en los que estamos viviendo, seguramente las distintas iglesias que se nombran iglesias de Cristo, la iglesia de Dios, tienen una condición quizás similar a lo que describe alguna de estas iglesias. Por eso es importante el entenderlas, el verlas, el leerlas, meditar en ellas, y no solamente a nivel iglesia, sino aún a nivel particular, personal. Nosotros, cada uno de los que estamos en este lugar, debemos de analizar nuestra condición espiritual para ver en qué posición, en qué estado espiritual se refleja en qué estado espiritual se encuentra nuestra condición, para poder observar precisamente la indicación y el consejo que Dios da a cada una de esas iglesias para salir del estado espiritual en el que se encontraba. Entonces, es importante estos mensajes. Creemos que realmente en este tiempo se necesita este mensaje. También otra de las cosas importantes de estos mensajes son mensajes a 7 iglesias, y en algunos comentaristas han hablado de las etapas que ha vivido la iglesia. Las iglesias más adelante o al final de este estudio podríamos observar precisamente la identificación de los mensajes a las iglesias a lo largo de la historia, desde la primera iglesia, me refiero a la iglesia que se levantó después del Pentecostés, a esos 120 discípulos que estuvieron unidos ahí en Jerusalén, donde vino el Espíritu Santo sobre ellos, y esa es la primera iglesia.
habla la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, y así se va hablando de las distintas etapas de la iglesia que atravesó distintas situaciones hasta nuestros días. La iglesia de Cristo ha estado todavía prevaleciendo, permaneciendo, como bien había dicho el Señor: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y hasta esta fecha el Señor se ha levantado testimonio, se ha levantado un testimonio o un remanente de la iglesia verdadera. Nosotros tenemos que estar al tanto de los tiempos que estamos viviendo. Vamos a continuar hablando precisamente de estos mensajes. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia en Sardis. La iglesia, el mensaje a la iglesia en Sardis. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice la Escritura aquí en Apocalipsis, en el capítulo 3. El mensaje a esta iglesia lo encontramos aquí en el capítulo 3. Lo podemos leer del verso 1 al 6. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Precisamente en este último punto donde hace referencia: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque aunque era un mensaje dirigido a la iglesia en Sardis, no quedaba exclusivamente a ella, o no era única el mensaje para ella. Llevaba una prioridad y una prioridad, y era precisamente que toda la iglesia en Sardis escuchara ese mensaje, fuera avisada, fuera una iglesia entendida, fuera una iglesia humilde, sensible a la voz del Espíritu Santo, y se volviera a aquel llamado que hacía Dios a través de ese mensaje. Pero no era la única. El mensaje está dirigido a las iglesias, a aquellas personas que precisamente anhelan estar en la iglesia de Cristo, ser parte de la iglesia de Cristo, o están ya siendo parte de la iglesia de Cristo. Este es el mensaje que está dirigido a Sardis. En esta iglesia, es una iglesia que estaba ubicada en esa localidad, una iglesia conocida precisamente en aquel entonces. Recordemos que el apóstol Juan, inclusive el apóstol Felipe, uno de los 12 apóstoles, estuvieron en aquella región, tanto en Éfeso y en aquella región. También estuvo el apóstol Felipe en aquellas regiones. Inclusive se comenta que Felipe fue enterrado en Herápolis. Es una ciudad cercana a Sardis, a la Odisea y a estas iglesias que estaban próximas también a Éfeso. Y en esta región, además de la visitación de los discípulos, de los apóstoles, como el apóstol Juan, además en tiempo atrás el apóstol Pablo, también hubo otras visitaciones de parte de Dios, de varones que llegaron a esos lugares a ministrar la palabra y el evangelio. Seguramente eran iglesias con mucha bendición, mucho mensaje de parte de Dios, instrucciones muy importantes en la vida cristiana, muchos consejos realmente hermosos de parte de Dios para todos los que estaban reuniéndose en aquellas iglesias y siendo bendecidos por el mover del Espíritu Santo
Santo en aquellas regiones. Sin embargo, con el paso del tiempo, al momento en que fue escrito este mensaje de Sardis, cerca del año 69, cerca de aquel año, el apóstol Juan anunciando la necesidad de esa iglesia. Habían pasado ya varios años en que Pablo había llegado a aquella región, había sido llenado el evangelio en esa región de Asia, el evangelio se había extendido, muchas almas se habían convertido, distintos apóstoles como el mismo Juan cuando estaba libre había visitado, el apóstol Felipe también y otros varones habían llegado a aquellas regiones. Sin embargo, el paso del tiempo en esta iglesia había ocurrido una desgracia. La iglesia en Sardis, si tú te das cuenta, es una iglesia a la cual no se le alaban cosas. De las iglesias anteriores se menciona, por ejemplo, de Éfeso, y se dice de esta iglesia de Éfeso que es una iglesia que trabaja arduamente. Es una iglesia que tiene una grande paciencia. Es una iglesia que tiene un celo por las cosas de Dios, por el nombre de Dios, y que inclusive es una iglesia que se ha puesto a analizar y a escudriñar la vida de los apóstoles, la vida de los líderes y de los obispos, para catalogar y para ver si realmente son apóstoles o no. Una iglesia celosa por el nombre de Dios. En Esmirna vemos que se le alaba precisamente una iglesia que a sí misma se consideraba como pobre, pero Jesús dice de esa iglesia que era una iglesia rica. Era una iglesia rica. Tú eres rica, le dice. Y era una iglesia que inclusive también tenía un celo por el nombre de Dios, que no había abandonado la fe, había sido fiel hasta ese momento. Se le exalta a esa iglesia. A la iglesia de Pérgamo también se le hace un reconocimiento. Se le hace un reconocimiento hablando de esa iglesia que retiene su nombre, que no ha negado la fe, que aún inclusive cuando vino el momento de la prueba, cuando fue martirizado Antipas, que se interpreta como el obispo de aquella iglesia en Pérgamo, aún cuando fue martirizado Antipas, la iglesia no claudicó, no se desalentó, no se desanimó, no se desvió de la verdad. Y se le reconocen varias cosas. En Tiatira también se hace de alguna forma un reconocimiento. Imagínate, Tiatira, que representa también una iglesia la cual ya el pecado se estaba metiendo a esa iglesia, la doctrina no estaba conservándose pura, había una mezcla de doctrinas del mundo, doctrinas que realmente no eran sanas ni correctas para la santidad, para la vida de la iglesia, y aún a esa iglesia se le reconocen cosas. Le decía el Señor a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras, tu amor, tu servicio, tu paciencia, que tus obras postreras son mayores que las primeras. O sea, las obras que estaba teniendo en ese momento eran mayores que las que había tenido años atrás. O sea, había mucha bendición en estas iglesias. Pero en el caso de la iglesia de Sardis, el Señor va al grano. El Señor rápidamente desenfunda la espada para decirle a esa iglesia cuál es el estado espiritual, y rápidamente llega con el mensaje. Y sabes, esto nos deja ver algo. La iglesia tiene necesidad de un mensaje que es claro, que debe ser directo, un mensaje que no se ande por las ramas para apapachar y para de alguna manera alentar a personas para que sigan un estado espiritual decaído, perdido, pobre, miserable, lleno de muerte. Y la verdad, el Señor Jesús vio la necesidad en esta iglesia. Una iglesia que no podía sentarse a razonar con ella. Una iglesia a la cual no era el momento para tratar de hacer un historial, como un historial clínico, para poder ver cuál era la raíz. Se va el Señor directamente a la raíz del problema en esta iglesia. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. El Señor va al grano con esta iglesia. Ni siquiera se detiene a reconocer aspectos de esta iglesia. No se detiene ahí a reconocer, salvo que posteriormente hace referencia a aquellos que realmente permanecían con vida espiritual en la iglesia. Les dice: tienes pocas personas que todavía han conservado lo correcto. Y se atreve a decirle eso posteriormente, solamente como un llamado a aquellas personas que se habían mantenido fieles, para que esa iglesia no se perdiera. Vemos a esta iglesia, la iglesia de Sardis, una iglesia muy necesitada. Sardis, esta ciudad conocida así, fue fundada cerca del año 1200 antes de Cristo.
Fue fundada una ciudad como una ciudad grande en el mundo antiguo. En aquel entonces fue una ciudad muy próspera, muy rica. De hecho, en una de las ciudades que se decía, en esta ciudad abundaba el oro. El hombre, uno de los reyes que estaban en esta ciudad, fue uno de los reyes más ricos de aquel entonces. En el año 133 antes de Cristo fue conquistada por Roma esa ciudad. Esa ciudad fue conquistada por Roma, fue sede del imperio romano también para la parte de Asia Menor. Y posteriormente esta ciudad vino un terremoto en el año 17 después de Cristo. Toda la gloria de esa ciudad se desvaneció con el terremoto. El imperio romano, inclusive en aquel entonces Tiberio, que era el emperador, exentó a esta ciudad de los impuestos para que fuese reconstruida, porque había quedado devastada por aquel terremoto. Y parecía que nuevamente se levantaba esa iglesia, esta ciudad, se levantaba nuevamente esta ciudad. Una ciudad que prometía mucha prosperidad, o que anunciaba mucho porvenir o mucha abundancia. A esa ciudad llegó el Evangelio, como dándole una oportunidad al Señor, que levantándose de los escombros, levantándose de las ruinas, pudieran recibir el Evangelio. Fue preparada esa tierra a través de un juicio de parte de Dios en la ciudad de Sardis, ese terremoto, y después, años después, la iglesia o el Evangelio llegó a ese lugar donde se levantó una iglesia. Pero ¿sabes? Pasó el tiempo y esta iglesia ahora necesitaba un mensaje directo del Señor. Y el mensaje no era para halagarla, el mensaje no era para andar alabándola, el mensaje era para decirle su estado espiritual. El estado espiritual de esta iglesia. El Señor rápidamente hace referencia a la condenación que existe en esa iglesia. La iglesia de Sardis, una iglesia que tenía nombre de que vive, pero estaba muerta. Cuando la Escritura nos dice aquí, nos está hablando acerca de esta iglesia y nos dice: tienes nombre de que vives y estás muerta, estás muerto. Tienes nombre, se refiere a que esta iglesia se había hecho una reputación. Ya tenía una reputación entre las demás iglesias y congregaciones. Tenía una reputación ante las personas de la misma localidad de Sardis. Seguramente todas las personas conocían a los cristianos ahí en Sardis. Muchas iglesias alrededor, desde Éfeso y las regiones que estaban contiguas, la Odisea, aquellas ciudades de Herápolis, conocían la vida espiritual de la iglesia de Sardis. Una iglesia que en instancia, en primera apariencia, mostraba una vida espiritual. O sea, esta iglesia representa o hace referencia a una iglesia que a la luz de los demás, al ojo del hombre, era una iglesia que tenía vida, que había abundancia de bendición, que había un mover ahí en ella, que se podía hablar a lo mejor de su gran espiritualidad, que se podía hacer referencia a su consagración, que se podía hacer referencia a su vida piadosa, a su vida a lo mejor entregada, abnegada, una vida llena de pasión y de amor por las cosas del nombre de Dios. Una iglesia que seguramente eso representaba o aparentaba ante los demás. Por eso le dice el Señor: tú tienes nombre, te has hecho esa reputación. La gente al verte te has hecho esa reputación. La palabra reputación, bueno, pues quiere decir la opinión que los demás tienen de alguien. O sea, la opinión que las personas tenían de esta iglesia era la opinión de que era una iglesia muy hermosa, una iglesia muy bendecida, una iglesia muy fuerte, una iglesia muy piadosa, una iglesia que tenía pasión y amor por Dios, o un alto nivel de espiritualidad. Inclusive en esta iglesia hubo un hombre conocido como permítame el nombre, ahorita se los refiero. Era un hombre que le referían Melitón, o era un hombre que era precisamente el obispo de ese lugar, o Melito, que también era de alguna de las formas como se conocía, el obispo en Sardis. Y ese obispo ahí en Sardis era conocido como un hombre sumamente piadoso, un hombre muy piadoso.
Pero sabes, la vida de este hombre quizás era la única vida piadosa realmente dentro de una iglesia, como la iglesia de Sardis. Por eso la Escritura le dice a esta iglesia que tiene pocos. Todavía conservan pocas personas. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Pero en términos generales, era una iglesia que estaba muerta. Y cuando la Biblia habla de esta iglesia, precisamente haciéndonos ver que el problema en esta iglesia es que ella tenía nombre de que vivía, pero en realidad su estado espiritual es que estaba muerta, es porque seguramente en esa iglesia había el pecado, estaba el pecado. En una ocasión hubo un hombre, no sé si tú lo has conocido o tú has escuchado este nombre. ¿Has escuchado de este hombre, Alfred Nobel? Alfred Nobel, una mañana en el año 1888, él estaba en su cuarto y de repente abrió el diario y en el apartado donde se publican las lamentaciones, los pesares o los pésames que da la gente a los difuntos o a las familias que han precisamente perecido, entonces en ese apartado del diario él observó que había un error editorial y pusieron el nombre de Alfred Nobel. Lamentamos el deceso de Alfred Nobel. Y empieza a describir y a dar una reseña a esa sección del diario, dar una reseña sobre la opinión que el mundo tenía de este hombre. Alfred Nobel fue el hombre que inventó la dinamita o que descubrió la dinamita. Y entonces la impresión que tenía la gente de este hombre es que era un hombre que le catalogaban el rey de la dinamita. Un gran industrial o un hombre que había sido un gran empresario, que había hecho una grande fortuna a través de los explosivos y cómo a través de eso podía haber dañado a muchas personas y dañar el mundo. Y ese era el concepto que las personas tenían de él, aunque este hombre también había hecho cosas, vamos a decirlo, cosas buenas en favor de la paz. Él fomentaba también la paz y fomentaba que se acabaran las barreras que existían entre las razas y entre las personas, que hubiese una armonía y una fraternidad. Esos aspectos también él difundía y trataba y luchaba a favor de estas cosas. Sin embargo, en la descripción de ese diario, el diario solamente hacía un énfasis de una parte de su vida, como el hombre que era conocido, el rey de la dinamita, aquel grande industrial, aquel hombre tan poderoso, aquel hombre que había logrado amasar una gran cantidad de fortuna gracias a su invento, a sus explosivos. Y entonces quedaron olvidadas las frases sobre la paz y el anhelo de que el mundo fuera diferente. ¿Sabes? A este hombre le dio un grande pesar. Le dio un grande pesar el ver cómo el mundo lo concebía. Se sintió tan mal, el ver cómo el mundo lo estaba observando solamente como en el interés económico, solamente como un hombre que va a trascender a la historia por sus logros a través de ese descubrimiento que puede ser ocupado para mal, para destrucción, para guerra, para matar personas, para destruir la creación, etcétera. Y eso le afligía. ¿Y sabes qué hizo después de eso? Obviamente sabiendo que era un error editorial, él no había muerto, había muerto su hermano. Y después de eso, de leer esas notas, él dio su dinero para promover una gran, para promover cosas buenas. De ahí que salen los premios Nobel de Química, de Medicina, de Literatura, el premio Nobel de la Paz, porque ahora su enfoque fue precisamente a promover y a encaminar que se premiaran los descubrimientos en pro o en favor de estas áreas, en beneficio obviamente de la humanidad. Pero esa nota, fíjate el cambio que hizo en él. El mundo lo veía como muerto y para el mundo pasó a la historia con cierto historial. Un hombre que acaudaló dinero, un hombre que
buscó lo suyo. Sin embargo, ese mensaje que él observó ahí le hizo ahora cambiar, le hizo ser diferente y pensar que entonces tenía que enfocar más sus esfuerzos a lo que realmente iba a ser de beneficio y de bien para la sociedad o para la humanidad. Yo quiero decirte que algo así es precisamente el mensaje de Sardis. El Señor le dice a esta iglesia: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y esta iglesia estaba muerta por causa del pecado. La Biblia habla que precisamente el pecado está asociado a la muerte. La Escritura nos dice que por un hombre, la transgresión de un hombre, el pecado entró al mundo. La muerte vino al mundo por la transgresión de un hombre, y se refiere a Adán. Está hablando precisamente de él. La Escritura en Romanos nos habla precisamente, ahí en Romanos capítulo 6, verso 23, nos dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué el Señor le dice a esta iglesia que estaba muerta? Aunque esa iglesia se había hecho la reputación de que era una iglesia que tenía vida, una iglesia que tenía una espiritualidad, pero realmente el Señor, que escudriña los corazones, que pesa los corazones, que entiende las intenciones y discierne los pensamientos de los hombres, le dice a esta iglesia: tú eres una iglesia que estás muerta. Estás muerta. Era una iglesia que seguramente el pecado estaba dentro de esa iglesia. Ahora, la verdad es que era difícil que dentro de una iglesia, en esa iglesia, la verdad, la iglesia, en ese entonces, la iglesia era muy cuidadosa de los miembros de ella. Por ejemplo, el apóstol Juan, en una ocasión, Policarpo, hablábamos la otra vez, el hermano Víctor, hablando precisamente de Esmirna, hablando de este varón, Policarpo, en una ocasión se encontró con un hombre, un hereje, un hombre que era un hombre pervertido en cuanto a las cuestiones de la doctrina y que torcía la palabra de Dios, que al principio era un hombre piadoso, pero después se desvió. Policarpo, cuando se encontró a este hombre se acerca a él y le dice: ¿me recuerdas? ¿Sabes quién soy? Y Policarpo le dijo: sí, eres el primogénito de Satanás. Y le dijo: apártate de mí. ¿Sabes por qué había esa actitud? No era tanto ofender, no era tanto hacer una ofensa a la persona, era hablar precisamente de la distinción de entre lo santo y lo profano, lo que realmente era de Dios y no era de Dios. Y la iglesia primitiva así vivía, con un cristianismo que se hacía diferencia en las vidas. Y había medidas, había formas precisamente de evitar que la iglesia fuese contaminada con el pecado. Seguramente en esta iglesia en Sardis había muchas personas que habían aparentado la piedad. Estaba llena seguramente de personas que aparentaban una piedad. Es decir, eran personas que estaban siendo unas en la iglesia y otras fuera de la iglesia. Personas que a lo lejos, a lo distante, donde no estaban los hermanos, donde no había personas que les vieran como hermanos o que supieran de su vida cristiana, entonces se conducían como cualquier otra persona en el mundo. Es más, su congenie, su amistad, su lazo, su afecto estaba hacia el mundo, hacia las cosas del mundo. Solamente eran cristianos en los días de reunión. Solamente eran cristianos cuando estaban con un hermano. Solamente eran cristianos cuando se presentaban delante del obispo, del pastor, del ministro, y solamente así vivían como cristianos. Una iglesia que el pecado estaba dentro de esas iglesias o de esta iglesia, viviendo precisamente en apariencia. Mira lo que nos dice la Escritura aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 5. El apóstol Pablo hablaba acerca de los postreros tiempos, y seguramente esos postreros tiempos estaban viviendo en Sardis de esta manera. 2 de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Un consejo que estaba dado desde los principios, desde la primera iglesia. Sin embargo, en el tiempo de Sardis se había disfrazado y se había obviamente metido en el pecado. El pecado estaba en esta iglesia.
Aunque había pocas personas ahí que se conservaban santas, puras, como dice aquí el Señor Jesús en el verso 3 en el capítulo 3, verso 4, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. No han manchado sus vestiduras. Y hablaba precisamente de una iglesia que la mayoría habían contaminado sus vestiduras, se habían manchado. Esas vestiduras que limpia el Señor o que nos da el Señor cuando esa persona se entrega a Cristo. ¿Recuerdas aquella parábola, la parábola del hijo pródigo? Dice la Escritura, cuando ese hijo pródigo regresa al Padre con un corazón arrepentido, voy a volver a Él, le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en esa actitud de arrepentimiento, ¿qué es lo que hace el Padre? Dice que se echa sobre su cuello, lo besa y manda a que le sean cambiadas sus vestiduras. Esa es la figura de lo que acontece en un cristiano, en una persona, cuando se entrega genuinamente al Señor. Sus vestiduras son cambiadas, son transformadas. Es quitados esos harapos, esas ropas inmundas, esas ropas llenas de maldad, de iniquidad. Y ahora son puestos vestidos blancos, una vestimenta que realmente es agradable al Señor, para que esté preparado en el día de las bodas del Cordero y sea de los que están vestidos para entrar a las bodas del Cordero. Pero en esta iglesia, en Sardis, esas vestiduras se habían manchado dentro de esa iglesia. De esa iglesia se habían manchado las vestiduras. Había personas que, aunque habían experimentado el cambio de Dios, un toque de Dios en sus vidas, ahora sus vestiduras estaban manchadas por causa del pecado. El pecado había manchado sus vestiduras. Ellos habían dado cavidad al pecado en sus vidas. Coqueteaban, se escondían. A lo mejor la maldad y la iniquidad la hacían a ciertos metros de distancia de la iglesia, de la casa, de los familiares, donde no estuvieran las personas que los conocían, que van a la congregación, a la iglesia, que se reunían en la asamblea de los santos. Y entonces la maldad y la iniquidad la hacían allá. Había una apariencia de piedad en esta iglesia. Por eso el Señor no se detuvo a razonar con esta iglesia. Veía la urgencia de que la iglesia entendiera, de que los que estaban escuchando ese mensaje tenían la oportunidad de cambiar la situación en la que se encontraban. Una iglesia que el pecado se había metido a ella. Una iglesia que permitía el pecado en su propia vida. Y aunque había pocas personas que todavía no manchaban sus vestiduras, quizás la mayoría de esa iglesia, el Señor ya la veía como una iglesia que estaba muerta. Una iglesia que estaba muerta. Una iglesia donde el pecado se había recibido. Una iglesia donde al pecado se le había legalizado. Una iglesia donde el pecado se le habían abierto las puertas de par en par. Y no solamente en la iglesia, aún en las familias, allá en la casa, los padres permitiendo los pecados de los hijos, los padres aún abriéndole las puertas del pecado, aún en sus hogares, a los mismos hijos. Los hijos allá lejos de los padres, cometiendo la maldad en sus labores seculares, cotidianas, en su vida rutinaria, cometiendo el pecado en sus propias vidas. Los cristianos, tanto adultos, jóvenes y ancianos, habían abierto sus corazones y su vida al pecado. ¿Tú le has abierto tu vida al pecado? ¿Tú le has abierto tu corazón al pecado? ¿En tu vida hay pecado? La Escritura habla que precisamente cuando el hombre está en el pecado, está muerto delante de Dios. Vida espiritual no tiene. Y por eso el hombre se siente tan vacío, tan seco. Por eso el hombre se siente tan desdichado, tan desafortunado sobre la tierra. Porque realmente no hay una vida en él. Porque aunque sus pulmones estén inhalando y expirando, aunque sus pulmones estén de alguna forma funcionando, aunque circule sangre en sus venas, aunque su corazón siga palpitando, están muertos. Están muertos. Porque aunque sus ojos puedan visualizar, aunque sus bocas puedan hablar cosas, aunque sus manos puedan ocuparlas para algún trabajo, sus pies puedan llevarlos a alguna labor, su vida está realmente llena de iniquidad y de maldad. Esas personas no tienen vida, están muertos espiritualmente. Y seguramente ese es el estado espiritual en el que tú te encuentras. Si tú le has abierto el pecado a tu vida, si tú le has abierto el pecado en tu vida, has abierto tu corazón al pecado delante del Señor, tú estás muerto.
Y aunque las personas digan, yo soy cristiano, yo me reúno en la iglesia, yo soy de cuna evangélica, yo acepté a Jesús, yo ya me bauticé, yo sirvo, yo ministro a la alabanza, yo estoy ahí con los jóvenes, yo hago estas cosas, tú estás muerto espiritualmente. En ti no hay vida verdadera. Porque aunque sepas tocar un instrumento, porque aunque tu boca esté llena de elocuencia, de palabras, ¿de qué te sirve todo eso si en tu vida no está el Espíritu de Dios? Estás muerto espiritualmente. Cuando una persona muere, en un sentido así literal, dice la Escritura que el Espíritu vuelve a Dios, a quien lo ha dado. Y el alma del hombre también se separa de ese cuerpo, y el cuerpo vuelve al polvo. En un sentido espiritual, cuando el hombre peca, muere, y lo de Dios se separa de él. O sea, Dios no puede tener comunión con el pecado. El Espíritu Santo no puede tener comunión con una persona que está en el pecado. Ahora, hablando de la iglesia se le refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Cuando una iglesia está en el pecado, cuando la iglesia tiene pecado, la verdad es que el Espíritu Santo no puede estar en esa iglesia. Hay muerte, no hay vida, no puede Dios congeniar con algo así. No puede congeniar el Espíritu de Dios con ella, con esa iglesia. Una iglesia que está ahí realmente, aunque tenga muchas obras, aunque tenga la mejor doctrina, aunque su doctrina sea perfecta. Ahorita mira, hay muchas personas que la verdad están en una situación espiritual terrible. A lo largo de la historia, desde el momento de Lutero para adelante, ha habido muchos despertares y movimientos espirituales denominados como avivamientos. Se han dado muchos avivamientos. Y grandes cosas se han visto en esos avivamientos. Pero esas obras que han comenzado en distintos países y lugares, originados, Dios usando a través de personas, usando a esas personas para esos avivamientos, quiero decirte que solamente quedan los recuerdos de esos avivamientos. Solamente quedan ahí unas cuantas cenizas de lo que había, un fuego encendido de parte de Dios. Y ahorita muchos moveres de aquellos entonces están muertos espiritualmente. Por ejemplo, hay unos casos, el caso de los hermanos Wesley, Juan y Carlos Wesley, predicadores predicadores en el año 1700 de ese entonces. Hubo un gran avivamiento en aquella región, en Gran Bretaña, que llegó inclusive a los Estados Unidos. Y ese movimiento dio origen a un avivamiento muy hermoso, donde inclusive se dice que ese avivamiento salvó a Inglaterra de lo que se dio en ese entonces en Francia como la Revolución Francesa, y para ella iba precisamente Inglaterra también a una revolución, pero a causa de este avivamiento se salvó Inglaterra, o Gran Bretaña se salvó de una revolución, por el Espíritu Santo que estaba haciendo milagros y transformaciones en aquel entonces. De ahí surgió un movimiento conocido como los metodistas. John Wesley y Carlos Wesley precisamente dirigieron ese movimiento junto con otro varón, Whitefield, que precisamente al estar hablando las palabras después fueron conocidos como los metodistas. Ahora hay iglesias metodistas aquí en la Ciudad de México. Pero cuando llegas a una iglesia, o cuando tú conoces a personas que están dentro de una iglesia así, no hay vida espiritual. No hay vida espiritual. No hay realmente una vida. No hay una vida de Dios. Iglesias frías. No es la única. Las iglesias luteranas, las iglesias evangélicas. En aquel entonces, en el siglo XX, a inicios del siglo XX, de 1900, hubo un movimiento muy especial, conocido precisamente como el avivamiento de la calle Azusa, allá en California. En California se originó un movimiento espiritual, ahora a través de un sector, una agrupación de evangélicos, donde hubo manifestaciones del Espíritu Santo, hablaban lenguas, había milagros, había sanidades, había expresiones y manifestaciones hermosas del Espíritu Santo. Pero ahora cuando tú visitas iglesias evangélicas,
Más bien lo que hay ahí es chismes, hay celos, hay envidias, hay contiendas, hay disensiones, hay murmuraciones, hay críticas, hay pecado, hay maldad, hay mundanalidad. Hay maldad en medio de esos lugares, no en todos, pero muchas personas están en un estado así. Quiero decirte que Sardis representa esas iglesias, las iglesias que un día tuvieron vida, pero ahora realmente tienen muerte. Pero eso sí, se sienten confiadas porque son parte del movimiento donde predicó aquel gran siervo de Dios. Aquí predicaron los siervos de Dios, en este movimiento estaba tal personaje, y te refieren a personas de la historia del cristianismo que realmente fueron siervos de Dios, usados por Dios, y que sus mensajes hasta la fecha pueden ser una grande bendición, pero esa bendición se ha acotado, se ha acabado, ya no ha fluido, ya no ha llegado a los corazones y a las vidas de las personas que están dentro de esos movimientos. Ahora hay huesos secos en esos lugares. Hay muerte. Más que haber vida, realmente se respira un ambiente fétido. Se respira un olor que realmente es de terror. Se respira un ambiente que realmente, más que incitar y más que invitar a estar en ese lugar, es de querer salir corriendo de esos lugares. Y Dios nos guarde y nos libre de que algún día eso se cumpla en este lugar. Ninguno estamos exentos. Si no cuidamos nuestras vestiduras, aún el Señor se aparta de nuestras vidas. La muerte estaba reinando en esa iglesia. No era el Espíritu de Dios. No era ese Espíritu por el cual Jesús levantó a los muertos. No era ese Espíritu por el cual la palabra de Cristo fluía de los labios de Cristo con sabiduría, poder, gracia y autoridad para que hubiese vida en aquellas personas. Y no me refiero solamente a una vida física levantando a los muertos, sino sacándolos de las tinieblas, de la oscuridad, del lazo del diablo, de la esclavitud del pecado. Y mira cuántas almas están en las iglesias. Muy poca salvación hay dentro de las iglesias. Y cuando no hay salvación es porque no hay vida dentro de la iglesia. Si no hay salvación es porque no hay vida en la iglesia. Ahí la gente tiene que estar organizando y buscando técnicas y formas religiosas para atraer a los jóvenes a las iglesias, y por eso han metido la música mundana a las iglesias para según atraer a los jóvenes, las modas, los vestidos, los peinados, las cosas que quieren estar haciendo ahí, hablar de la prosperidad para atraer a la gente codiciosa adentro de las iglesias, para atraer a la gente fornicaria, para atraer a los hechiceros, a los adúlteros, pero no para que se arrepientan, sino para que haya una cueva de ladrones en esos lugares, sino para que se encuentre una cueva de Adulam ahí, donde la gente llega con corazones llenos de amargura, de resentimiento, pero nunca encuentran una transformación. Ahí se quedan, en esos lugares, con su contaminación, y no solamente en sus corazones, sino que contaminan a los que están a su lado, con murmuraciones, críticas, celos, chismes y mentiras. ¿Qué ambiente de vida se respira en una iglesia así? Sino realmente es todo lo contrario. ¿Cuánto tiempo aguantarías tú el cuerpo de un muerto en tu casa? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días aguantarías y soportarías? Quizás te pones a considerar a tus hijos, tu propia vida, cuando lleguen personas a tu casa como invitados, cuando llegues a comer, cuando llegues a hacer tus actividades, y lo que se respira ahí es putrefacción, muerte, destrucción, corrupción. Cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, una de las hermanas de Lázaro le dijo: Señor, pero hiede, porque es ya de 4 días. ¿Cuántas iglesias han vivido en su pecado? No 4 días. Han vivido más de 4 días en el pecado. Tú que estás sentado aquí, que estás en este lugar, ¿cuántos años has vivido en tu pecado? ¿Cuántos años has vivido en tu maldad, en tu iniquidad, en tu vida de pecado? ¿Cuál es el aroma que despide tu persona hacia el Señor? ¿Qué aroma despide tu presencia ante los que están a tu alrededor? ¿Es de atracción? ¿Es de piedad? ¿Es de infundir aliento y de consagración? ¿Piedad, paz, amor? Cuando en tu vida hay pecado,
Tú estás muerto. Quizás por eso tus hijos ya no quieren estar en tu casa. Quizás por eso tu esposa se aleja. Quizás por eso las personas que están ahí a tu alrededor prefieren estar encontrando amigos por aquí y por allá, porque no hay vida en ti. Y así vemos a las iglesias. Va desde lo individual hasta en lo general, habiendo ciertas excepciones. Porque yo conozco iglesias evangélicas donde por lo menos hay 2, 3 personas que realmente temen a Dios. Pero de ahí en fuera, los demás están en la condición de Sardis. Tienen nombre de que viven, porque hablan en lenguas, dicen. Tienen nombre de que viven porque ahí es el grande apóstol el que les ministra. Tienen nombre de que viven porque ellos son de la denominación fulana de tal, que es internacionalmente reconocida, y están en 50 países a nivel mundial, y están en tales lugares ahí haciendo la obra misionera, y por eso sienten que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Están muertos. Hay mortandad en ellos porque el pecado ha entrado en sus vidas, y el Espíritu no tiene nada que ver ahí donde hay muerte. El Espíritu Santo se había apartado de esta iglesia. La iglesia sin el Espíritu Santo no tiene vida. No está lo de Dios, no está lo de Cristo, no se respira el amor, no se respira la paz, no se respira la fraternidad, no se respira la coinonía, no se respira la pasión por las almas, no se respira el anhelo de servir a Dios, no se respira el deseo de buscar la gloria de Dios en tu vida y a nivel de la iglesia, no se respira ese ambiente de consagración en tu vida y en tu familia, no se respira eso. Cuando no está el Espíritu de Dios, la vida del hombre se seca. Una persona no puede ser cristiana si no tiene la presencia del Espíritu Santo. Por eso el Señor fue claro con esta iglesia y le dijo: estás muerta, estás muerto, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y entonces viene la advertencia del Señor a esta iglesia. Le dice, vamos a ver aquí en el verso 2, Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por o para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. La advertencia que viene de Dios a esta iglesia le dice: sé vigilante. El griego es más enfático, diciendo: hazte vigilante. Debes de convertirte en vigilante, o sea, una persona que está velando, una persona que está vigilando. La advertencia de Dios es a esta iglesia, le dice: tienes que estar vigilando, tienes que estar velando. Pero también más adelante le dice que tiene que arrepentirse. Estos dos elementos, le dice: hazte vigilante y arrepiéntete. Vamos a ver el verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué terribles palabras le está dando el Señor, y es el ultimátum que el Señor le estaba dando a esta iglesia, como diciéndole: ya no va a haber más oportunidad, ya no va a haber más misericordia hacia tu vida, ya no va a haber más espera. Si tú te das cuenta, a la iglesia de Tiatira le dice: y le he dado tiempo que se arrepienta. A esa iglesia tuvo misericordia. Ahí en el verso 22 del capítulo 2 le dice: he aquí que yo la arrojo en cama y la he metido en gran tribulación. Y dice también que le había dado tiempo para que se arrepintiera. A esta iglesia no le iba a dar tiempo. ¿Sabes?
súbitamente iba a venir el Señor. De repente, así como le vino el juicio al pueblo de Israel, cuando ellos sentían paz y seguridad, cuando ellos dentro de su corazón decían: templo de Jehová es este, como diciendo: ¿qué le va a pasar a este templo? Si Dios lo ha levantado en su gloria, si nuestros patriarcas han levantado la casa de Dios, ¿cómo va a ser derribada? Nada de lo que fue anunciado por los profetas vendrá, no habrá calamidad ni destrucción. Y mira, de repente les vino el juicio. Yo quiero decirte que si entre nosotros hay gente de doble corazón, con doblez de corazón, si hay gente entre nosotros que son unos en la iglesia y otros fuera de este lugar, mira, yo no sé tu corazón, yo no sé tu vida, pero si no andas rectamente delante del Señor, el Señor te va a juzgar claramente a ti. El juicio de Dios va a ser sobre ti y va a ser de repente. Va a ser de repente, súbitamente. Quizás el Señor hoy mismo, hace un rato te decía: una nueva oportunidad me diste, Señor. ¿No entonábamos ese canto? ¿No decía eso el canto? Una nueva oportunidad me diste, oh Señor. Y mira, llegas a este lugar, pero todavía estás titubeando. A lo mejor saliendo de este lugar estás pensando en el pecado, estás pensando en qué vas a hacer en tu maldad y tu iniquidad, cómo seguir aquellas fiestas y parrandas en las cuales anduviste este año que terminó. Súbitamente vendrá sobre tu vida el juicio del Señor. El Señor le dijo a esta iglesia, le dijo: vendré sobre ti. Está hablando de que iba a venir sobre un juicio, iba a venir con un juicio. A otras iglesias les dice, a la iglesia precisamente de la Odisea le dice: estoy afuera y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré con él y él conmigo y cenaremos. O sea, quería tener comunión. El Señor no le está hablando a esta iglesia de querer tener comunión. Le está diciendo: si tú no te arrepientes, si tú no velas, voy a venir sobre ti. ¿Cuánto tiempo te ha dado oportunidad el Señor de arrepentirte? ¿Cuánto tiempo, como decíamos hace rato, has vivido en el pecado? Y aquella mujer decía de su hermano: ya hiede, Señor, es de 4 días. ¿Cuánto tiempo has vivido tú en el pecado y delante del Señor? Tus obras no han sido halladas perfectas ni rectas. Tienes que arrepentirte. Si no, vendré como ladrón. Vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Joven, jovencita, que has escuchado el mensaje de Dios. Varón, que has tenido la oportunidad de probar lo de Cristo. Tú joven, que has podido tener la experiencia de un toque de Dios en tu vida. Y el Señor hasta este tiempo te ha llamado y te ha esperado. No dejes que ahora se presente como aquel que vendrá súbitamente cuando tú menos lo esperas. Cuando tú menos lo esperas. Cuando estés confiado ahí, como aquel rey que tomó las copas del templo de Dios y cuando estaba embriagado y embriagó a sus príncipes y andaba en sus orgías, ese día se sentía muy contento y entonces tomó lo santo. Y mira, en esa misma hora fue pesado su reino y fue traspasado a los medos persas. Porque ese rey no escuchó, no fue sensible, se confió, pensó que tenía oportunidad. La advertencia de Dios a esta iglesia es que se arrepienta. Acuérdate de lo que has recibido y has oído. Para ti quizás ya no es nuevo hablarte de las cosas de Dios porque tú mismo las has percibido en una alabanza. A lo mejor tú has clamado a Dios, le has pedido algo a Dios y has visto lo de Dios en tu vida. Dios te ha ministrado a lo mejor a través de una enseñanza. ¿Quién le ha contado a ese hombre mi vida? ¿Quién le ha dicho a esa persona quién soy yo? Que seguramente Dios ha hablado a tu vida. Acuérdate lo que has recibido y lo que has oído, que ha venido de Dios a tu vida, la experiencia que has tenido de parte de Dios. Pero Jesús te llama a que te arrepientas.
Arrepiéntete de eso, de lo que tú estás viviendo. Deja el pecado. Mira, sé transparente. No tienes que traer apariencias. No seas una persona doble, uno aquí y otro allá afuera. No seas uno con tus padres y otro distante de ellos. No seas uno con tus amigos, ahí en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en el taller, donde tú estés. Arrepiéntete y sé vigilante, porque el Señor no tarda en regresar. El Señor no tarda en volver. Esas pocas personas en Sardis que habían mantenido sus vestiduras blancas, a esas personas el Señor precisamente les anima y les dice: serán vestidos de vestiduras blancas, como diciéndole: ustedes están convidados a las bodas del Cordero. Ustedes estarán en la gloria. Ustedes estarán celebrando las bodas del Cordero de Dios. Ustedes tendrán su lugar en el reino de Cristo. También les dice a esas personas que no habían manchado sus vestiduras: su nombre no será borrado del libro de la vida. Les consuela, les anima a que permanezcan en la santidad, en el amor, en la pasión por Cristo, en el deseo de servirlo y hacer su voluntad, en el deseo de buscar que el reino de Dios se establezca. Les anima precisamente a que permanezcan en la voluntad de Dios. El Señor confesará su nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles, les promete. Dios hablando a esta iglesia. Y como dice aquí la Escritura: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese era el estado espiritual de esta iglesia, un estado donde había muerte. El pecado había ocupado la vida de esa iglesia, estaba dentro de ella. Algo importante de este mensaje, con lo cual yo quisiera culminar, es que Dios, al presentarse a esta iglesia, cuando dice aquí en el verso 1, vamos a ver en Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios. El que tiene los 7 espíritus de Dios. El Señor se presenta de esta manera a esta iglesia. Decíamos, la necesidad de esta iglesia es que el pecado estaba en ella. Era una iglesia donde realmente no había vida. Quizás podían conservar la doctrina, la rutina, el formalismo, los dogmas, las prácticas, los rituales, las ceremonias, realizar todo su culto, así en una serie metódica de actos y rituales. Pero no había vida en esa iglesia. ¿Y por qué el Señor se presentó a esta iglesia como el que tiene los espíritus, los 7 espíritus de Dios? Los 7 espíritus hacen referencia a la plenitud, hacen alusión a la plenitud del Espíritu Santo. O sea, el que tiene el Espíritu de Dios, el que posee el Espíritu de Dios. Esta iglesia tenía una necesidad, y la necesidad es de que Dios tuviera compasión de ella y derramara su Santo Espíritu en ella. Que virtiera Dios su Espíritu sobre esta iglesia. Esta iglesia tenía la necesidad de una visitación especial del Espíritu Santo sobre ella. Si no, aún esas pocas personas que estaban en Sardis, sus vestiduras se iban a manchar. Y aún para que esa iglesia, habiendo oído el mensaje de que estaba muerta, si era una iglesia humilde, si era una iglesia que reconocía su condición, si eran personas las que estaban ahí en Sardis, no orgullosas, soberbias, altivas y arrogantes, sino sencillas y humildes, reconociendo que habían traicionado al Señor y que le habían fallado, entonces Dios podía levantarlos precisamente nuevamente, infundir en él el espíritu de vida para traer la vida necesaria a esa iglesia. En las iglesias donde hay una muerte, lo que se requiere precisamente es el Espíritu, el cual da vida, como en el entonces en la creación. Dios, cuando forma a Adán, lo formó del barro y estaba constituido el hombre, pero hacía falta algo, el aliento de vida de parte de Dios. Así hay iglesias, y mira, aún mi propia vida, necesitados de ese aliento de vida del Espíritu Santo.
Lo que la iglesia requiere continuamente es la visitación del Espíritu Santo, para no llegar a ser una iglesia muerta, una iglesia que baja la guardia, una iglesia que se diluye en la consagración y en la pasión por Cristo, una iglesia que pierde su visión, una iglesia que pone su mirada en las cosas de este mundo y ya no en las cosas de arriba, una iglesia que desvía su atención atendiendo necesidades y problemas internos solamente y no viendo la necesidad de las almas allá afuera. Una iglesia que no alcanza a mirar dónde está el corazón de Cristo, hacia dónde está dirigido el corazón de Cristo. Una iglesia que está velado lo de Dios, está tapado, las escrituras solamente le funcionan y le sirven para infundirle aliento un día, otro día más. Y Señor, otra vez vengo a ti porque tengo necesidad de que me des un ánimo y un aliento. Eso habla de una iglesia débil, de una iglesia enfermiza, de una iglesia pobre, de una iglesia que si sigue así en la enfermedad se va a morir. Y se necesita ese Espíritu de Dios que venga a dar vida. El que tiene los 7 Espíritus de Dios. Jesús se presenta diciendo: yo soy el que poseo la plenitud del Espíritu Santo. En mí está el Espíritu de Dios. A mí me ha sido dado el Espíritu de Jehová. Mira lo que dice Isaías, capítulo 11, el verso 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los 7 espíritus que habla la Escritura se hacen alusión a la plenitud del Espíritu Santo. Y aquí Isaías nos habla precisamente de la promesa que el Señor, o sea, hablando de Cristo, sería investido, sería llenado, sería colocado, reposaría sobre él, el Espíritu de Jehová, pero también un espíritu de sabiduría, porque el Espíritu Santo es un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. De esa manera se presenta Cristo a esa iglesia para hacerle ver y hacerle entender su necesidad. Vamos a ver otro texto. Mira aquí en Zacarías, el libro de Zacarías, en el capítulo 4, el profeta Zacarías. En este capítulo se hace referencia también precisamente a un candelero o a un candelabro que tiene 7 brazos, algo similar a lo que se revela en Apocalipsis. En el capítulo 4, yo quiero pedirte que podamos observar aquí vamos a leer el verso 2. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel
Dice: serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Este pasaje es una profecía a Zorobabel, que era uno de los hombres que estaban encomendados para la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Y había un momento de oposición, de lucha, de dificultad. Y se le da una promesa a Zorobabel diciéndole: es que no es con ejército, no necesitas que vengan refuerzos y venga un ejército a ayudarte a pelear esta batalla. Le dice: es con mi espíritu, lo que necesitas es mi espíritu. Pero en este mismo contexto, leíamos nosotros de un candelabro con siete lámparas, pero sobre ese candelabro estaba un depósito. Y ese depósito habla que era el depósito donde se colocaba el aceite que iba a abundar y que iba a estar continuamente siendo vertido a las lámparas para que éstas estuvieran encendidas. ¿Sabes? Esa figura representa también al Espíritu de Dios. El aceite en la Escritura, el aceite representa al Espíritu Santo. Para que esas lámparas permanecieran encendidas, tenía que estar siendo colocado el aceite. Y así es la vida de una iglesia. La vida de la iglesia necesita continuamente el Espíritu Santo, para que esa iglesia sea una iglesia que realmente alumbre, brille, resplandezca. Y tanto a nivel iglesia como en la cuestión individual o particular, cada cristiano necesita ser llenado del Espíritu Santo para que su vida sea una vida que influya o que estimule a los demás hacia las cosas de Cristo. Esa iglesia era precisamente, esta iglesia de Sardis necesitaba la presencia del Espíritu Santo. Vamos a ver otro texto en Ezequiel, capítulo 37. El profeta Ezequiel, en el capítulo 37, ahora a este profeta se le da una visión que es conocida como la visión del valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos. Ahorita vamos a dar unos textos para leer. Vamos a leer el verso 8 y 9. Ezequiel 37, verso 8 y 9. Y dice así: y miré, y aquí los tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y sabes, más adelante dice esta profecía que precisamente ese valle de los huesos secos es el pueblo de Israel. Vamos a ver el verso 11. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos estos huesos son la casa de Israel, dice. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Cuando no está el Espíritu Santo en una iglesia, esa iglesia no brilla. Es una iglesia que más bien aleja a los demás. O sea, las personas que están fuera de esa iglesia no son atraídos a las cosas de Cristo. Y este pueblo, el pueblo de Israel, cayó en un estado de pecado a tal grado que la verdad, ellos estaban muertos. Y por eso se les da esta profecía diciendo que ellos son ese valle de huesos secos. No hay vida en ellos. Y el profeta fue llevado a esa visión, y en ese valle se veía una gran cantidad de huesos que ya estaban secos. O sea, ya llevaban tiempo las personas que habían perecido, que habían muerto. Ya no se veían restos de piel, ya no se veían restos de materia viva en ellos, ya solamente era el esqueleto. Y entonces es llevado a ese lugar el profeta Ezequiel, y se le dice: profetiza sobre esos huesos, para que haya vida. Y cuando tú profetices, va a venir sobre ellos tendones, van a venir sobre ellos carne, va a venir la piel. Y entonces profetizó
profetizó el Ezequiel, y entonces los huesos empezaron a temblar. Los huesos empezaron a temblar, se unieron unos con otros, cada cual en su lugar y en su posición. Empezó a ser recubierto de tendones, después la carne y después la piel. Pero decíamos o veíamos aquí en el verso 8, después de que se había logrado eso, no había en ellos espíritu. O sea, no estaba la vida. No había en ellos espíritu. No había en ellos vida. Si tú eres cristiano, pero el espíritu no está en ti, solamente eres un cristiano nominal, solamente de nombre. Por eso Jesús le dijo a esa iglesia: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Si el espíritu no está en ti, a ti te formó, tú eres de los que han sido engendrados por voluntad de varón, alguien que te trajo a la reunión, tus padres que te han inculcado el cristianismo desde muy pequeño. O quizás eres de linaje, de sangre, perteneciente a un movimiento, a una institución, a una asociación religiosa, y ya de décadas y de generaciones han estado tus padres en esa iglesia, y eres persona que a lo mejor de sangre consideras que ya eres del linaje de Dios, de los hijos de Dios. Pero el que es engendrado de Dios es obra del Espíritu Santo. Y esta iglesia necesitaba el Espíritu. Yo no sé si tú reconoces y te das cuenta de tu necesidad del Espíritu. ¿Cuántos años has vivido en el pecado? Quizás estás muerto espiritualmente y por eso has visto tantas cosas tan desastrosas y perjudiciales y tan corrompidas en tu vida. El profeta, al ver que en esos cuerpos, que aunque tenía esos huesos ya tenían tendones, carne y piel, no había en ellos espíritu. Y Dios le dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Por qué te cuesta trabajo dejar el pecado? ¿Por qué te cuesta dejar el pecado? Porque realmente el Espíritu no tiene la influencia en tu vida porque tú no se la has dado, no porque Él no quiera, sino porque tú no le has dado pauta al Espíritu en tu vida para cortar de raíz con el pecado. Porque el Espíritu, la verdad, está dispuesto y la carne es débil. Tú quieres el pecado y no has buscado lo del Espíritu. Has buscado más lo de la carne, los deleites, los placeres, el pecado, el dar rienda suelta a tu vida, y no has inclinado tu vida a las cosas del Espíritu. No has querido buscar lo de Dios. Te cuesta trabajo llegar a una reunión. Te cuesta trabajo, te da pereza, tienes la verdad ahí muchos impedimentos. La verdad es que cualquier excusa te es favorable y te es benéfica para tus intenciones porque estás muerto. Para ti la vida, supuestamente la vida está allá afuera. Lo que realmente puede traer vida a ti, felicidad, tú dices, está allá afuera, en el pecado, en el fútbol, en las diversiones paganas, mundanas, triviales. Ahí está tu corazón, pero es un corazón que está muerto. Es un corazón que está muerto, no hay vida. Tú has dado cavidad a que el Espíritu se contriste en tu vida, justificando tus iniquidades, abogando tú por el pecado en tu vida. Es que es una oportunidad, es que esto es de vez en cuando, es que ya la verdad era muy dura la tentación, es que ya no podía, es que es muy difícil, es que los mandamientos de Dios son muy exagerados, es que la verdad es muy difícil así. Pues es difícil en tu carne y en tu sangre y en tu mentalidad, pero el Espíritu quiere hacer un milagro en ti. El Espíritu puede venir a tu vida y transformarla. El Espíritu necesitaba venir a esta iglesia para sacarla de esa urgencia, como aquel paciente que llega moribundo al quirófano
Y los doctores están desesperados y buscan todos los remedios y les imparten choques eléctricos y le inyectan ahí medicamentos y buscan reanimarlo aún mecánicamente o físicamente. Buscan hacer algo para que esa persona no muera, no perezca. Así ve el Espíritu Santo tu vida, necesitada de Él, de su influencia, de su poder, de su gracia, de su unción, de su obra, de su libertad, de la obra del Espíritu en tu vida. ¿Hasta cuándo serás insensible? ¿Hasta cuándo te rebelarás al Espíritu de Dios? Si hoy te dispones, el Espíritu puede ayudarte y cambiar tu vida. Yo te pido que cierres tus ojos, nos pongamos de pie, por favor. Ya no des más cavidad al pecado y a la muerte en tu vida. No importa que no seas miembro de esta iglesia o de alguna otra iglesia. Yo no sé realmente cuál es tu estado espiritual, tu condición. Pero el Señor no quiere que estés así muerto. El Señor quiere que haya en ti vida. Esa vida que has añorado, que desgraciadamente el diablo te ha engañado pensando que la encuentras en los placeres y en los deleites. Ahí no está. Está con Cristo, está en Él, la vida está escondida en Él. Cuando tú vienes a Jesús, cuando tú reconoces que has estado muerto a causa de tus pecados, tus transgresiones, tus iniquidades, has transgredido la ley de Dios, le has ofendido. Y cuando eres sensible y entiendes que Dios te está llamando a cambiar, a salir de ese estado espiritual, mira, el Espíritu está más que dispuesto a hacer eso. Está ávido, tiene un celo ferviente. Así como un hombre puede celar a su esposa, así como una persona cela a su mujer, evitando que alguien más se la lleve, así el Señor está evitando, quiere evitar que tu alma se la lleve el diablo al infierno. Y cela tu alma. Cela tu vida. Él es el que nos ayuda a entender lo espiritual y a discernir lo espiritual. Él es el que está obrando en tu vida. Él es el que habla en estos momentos a tu corazón. Él es el que puede redarguir tu corazón. Él es el que está obrando en tu alma, trayendo convicción, redarguyéndote, trayéndote a memoria lo que has hecho estos días, ayer, unos instantes antes de llegar a este lugar. El que te conoce, que escuchó tus palabras, el que sabe tus pensamientos, el que conoce lo que hay en tu corazón y que sabe lo que has pensado. A lo mejor tú pensabas quitarte la vida, ya estás harto de tu propia vida. Estás harto de tantos problemas, estás harto de tantas situaciones que hay a tu alrededor y pensabas quitarte la vida. Él te conoce, Él sabe tu necesidad. Él sabe cuáles las cosas que han agobiado tu alma. Él sabe que el diablo te ha engañado. Él te ha traído a conocer su luz para que le busques, te rindas a Él, te entregues a Él. El Espíritu de Dios está entre nosotros y Él es el que te convence, el que escudriña tu corazón y tu mente. Aún como iglesia, Él sabe lo que tenemos de necesidad. Él sabe cuál ha sido esa montaña que has tenido delante, como Zorobabel tenía esa montaña, que le era un estorbo y un impedimento. Pero el Señor nos dice que no es con espada, no es con ejército, sino con su Espíritu. ¿Cuál es esa montaña? Esa montaña será allanada. Se convertirá en un llano. Será reducida. Será derribada. Y sabes,
Eso lo hace Dios cuando confiamos en Él y esperamos en su poder y en su gracia. Cuando nuestra alma reposa, cuando nuestra vida reposa y descansa en Cristo, Él hace esa obra. No es con espada, no es con ejército. Pero también el Señor nos ve como una iglesia, hermanos, que necesitamos continuamente el Espíritu Santo. O sea, que empecemos como un movimiento que empezaron muchos, con mucha bendición y gloria, pero al paso del tiempo y de los años, la muerte reinó en esos lugares. El Espíritu se apartó, las vestiduras fueron manchadas. Tú que has probado lo de Cristo y has manchado tus vestiduras, a ti que el Señor te ha hablado y que no eres ignorante, que tú conoces la palabra de Dios, que ya sabes discernir entre lo bueno y lo malo, tú que tienes tiempo escuchando el mensaje de Dios y que hasta este día tus vestiduras están contaminadas, que tus vestiduras están mal delante de Dios, tus obras no han sido halladas perfectas delante del Señor. Arrepiéntete, te llama el Señor. No importa que nunca hayas entregado tu vida, pero a lo mejor creciste conociendo la palabra, escuchando el Evangelio, viste las visitaciones de Dios, experimentaste los toques de Dios aún en tu vida, probaste lo de Cristo. A ti te dice el Señor: arrepiéntete, porque si no vendré como el ladrón a la hora que tú no esperas, en el momento en que menos lo esperas. Vendrá el Señor a ti, no para tener comunión, no para darte otra oportunidad, sino para traer su trato y su juicio. Vuélvete. El Espíritu de Dios está entre nosotros. Si tú hoy quieres que Dios traiga vida a tu alma, a tu ser, hoy levanta tus manos y deja que el Espíritu venga sobre ti. Hermanos, como iglesia estamos necesitados del Espíritu Santo. Hoy levanta tus manos y dile al Señor: llena mi vida, Señor. Dile al Espíritu que Él venga sobre ti. Él quiere llenar nuestras vidas. Él nos anhela celosamente. Él desea la comunión con nosotros, y no solamente en nuestra reunión, sino el día de mañana en tu devocional, muy temprano, quizás a tal hora, donde estés tú en una intimidad con el Señor. El Espíritu querrá visitarte y vertir su gracia sobre ti. Allí estará el Espíritu Santo. Sé fiel, seamos fieles, anhelemos también la comunión con el Espíritu. Busquemos esa comunión con el Espíritu. Deja que el Señor te envuelva. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Levanta tus manos Satisface y ruégale al Señor. Ninguno de nosotros somos dignos de que Él nos visite y nos tome, pero es que es un don. No hay obras para que el Espíritu venga sobre nosotros. No compramos su gracia. Su gracia es derramada sobre nosotros, porque Él es bueno. Sobre ti y vida nueva. Todos aquellos que necesitan renunciar al pecado, levantando sus manos, hoy dile al Señor, hoy entrégate al Señor y dile: renuncio al pecado, Señor, a la maldad, a la iniquidad. Renuncio a mis mentiras, renuncio a mi apariencia de piedad, Señor. Oh, Cristo. Renuncio a la fornicación, a la borrachera. Renuncio, Señor, a eso. Dile al Señor, entregándole tu vida. Dile: Señor, aquí estoy. Yo quiero renunciar al pecado, a la maldad, y quiero que tú me tomes, Señor. Que el Espíritu venga sobre ti a llenar tu vida, a consagrarla,
a transformarla. Así como vino con Saúl, cuando Saúl fue ungido como rey, después el Espíritu vino sobre él y demudó ese corazón y lo cambió. Que así venga el Espíritu Santo sobre ti, a transformar ese corazón, para que ahora sirvas al Señor, para que ahora temas al Señor y ames al Señor de todo corazón. Aquí está el Espíritu. Entrégale tu vida. Nuestra voz. Dile, Señor, tómame, Señor. Hoy puedes decirle, hermano, con libertad: llena mi vida, Señor. Estoy necesitado de ti, Señor. Que mi vida no se apague, Señor, en lo tuyo, en las cosas tuyas. Que mi visión no perezca, no se pierda, Señor. Quiero tener la visión tuya, Señor. Quiero tener el corazón de Cristo, Señor. Quiero tener el amor de Cristo. Quiero tener la compasión de Cristo. Todas tus tristezas en el nombre de Jesús. El Espíritu toma lo de Cristo para compartirlo con nosotros, para formar a Cristo en nosotros. Tendrás en él. Aquí está el Espíritu Santo. Dile al Espíritu: toma mi vida. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos, Cristo. Necesitados de tu Espíritu, Señor. Como iglesia te necesitamos. Venga tu Espíritu sobre nosotros. Que venga de los cuatro vientos de la tierra, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu remanente, Señor. Así como en Sardis tenías ese remanente, Señor, levántate ese remanente en estos tiempos, Padre. En el nombre de Cristo, Señor. Ven, Señor. Sopla, Señor, sopla como lo hacías en aquel entonces, Jesús, sobre tus discípulos. Soplaste tu Espíritu sobre ellos y fueron llenos de tu Espíritu. Así, Señor, hoy tu Espíritu repose sobre nosotros. Ve nuestros depósitos, Señor, están casi vacíos, Señor. Están, Señor, por agotarse el aceite. Trae la vida, Señor, en nosotros, la vida del Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo, derrámate, Señor amado. Amados, el Espíritu no es una emoción, sino es una realidad y es una verdad. El Espíritu es una persona que viene a visitarte y a tocarte.
El Espíritu viene a infundir en ti la paz, el amor, la pasión, encender el fuego, a poner en ti el anhelo de consagración y de entrega a Cristo. Deja que el Espíritu haga esa obra en ti. Confía en Él. Ninguno de nosotros somos dignos de recibir el Espíritu, pero el Espíritu viene a nosotros porque sabe que nosotros no hay vida. No podemos tener vida por nosotros mismos. La vida la trae el Espíritu. Aquí está Él. Es el Espíritu lo que necesitamos. Necesitas fuego y consagración. Es el Espíritu el que pone eso en nosotros. Señor, con tu Espíritu. Necesitas la gracia para los tuyos, tu familia. Es el Espíritu el que nos da la gracia. El fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. No dejes de pedirle, no dejes de clamarle. Y déjame sentir el fuego de tu amor ese fuego del altar de Dios aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. No dejes de pedirle, de rogarle que ese Espíritu venga sobre ti, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de consejo, de sabiduría, de inteligencia, el Espíritu de temor de Jehová. Señor, con tu Espíritu. Toda la plenitud de Dios. Restáurame, Señor. Restáurame, Señor, con tu Espíritu. Restáurame, Señor, con tu Espíritu. Restáurame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Aleluya, ven, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí están nuestras almas, Señor, que te pertenecen. Son tuyas, tú las redimiste, tú las compraste, Señor. Vierte tu bendición, Señor. Llena nuestras vidas de tu Espíritu, Señor. Derrámate, Señor amado. Te necesitamos en abundancia, Señor. Te necesitamos grandemente, Señor. Nombre de Cristo, Señor. Lléname, Señor, con tu Espíritu.
Queremos hacer tu voluntad, Señor, con tu espíritu. Queremos caminar contigo. Lléname, Señor. Lléname, Señor, con tu espíritu. Lléname, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Así es, Señor. Es que queremos que nuestras vidas ardan para ti, Señor. Que nuestros corazones estén ardiendo por el anhelo de servirte, de caminar en santidad, Padre. Que nuestros corazones ardan para ver tu gloria y traiga salvación entre nosotros, Padre. El ver que más almas te amen, te sirvan, Señor, se vuelvan a ti, Padre. Queremos que nuestros corazones estén ardiendo, Padre. No queremos ser una iglesia que llega a la muerte, Señor, que coquetea con el pecado y es seducida por el pecado. No queremos ser una iglesia enferma, Señor, una iglesia que languidece, débil, Señor. Queremos ser una iglesia fortalecida por el Espíritu, llena de poder por el Espíritu, Señor. Aquí estamos, Señor. Padre, cada alma que hoy, Señor, reconoce su necesidad de ti, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu siga obrando en ellos. Ayúdales, Padre, a encontrar la salvación. Ayúdales, Señor amado, a ser sensibles a la obra de tu Espíritu. Que el Espíritu termine esa obra que ha iniciado en ellos. Ayúdales, Padre. Por favor, los encomendamos a tu gracia, Señor. Le encomendamos a tu misericordia, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu visitación. Gracias porque estás entre nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. No queremos que te apartes de nuestras vidas. No queremos que te alejes de nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Tu Espíritu gobierne y reine entre nosotros. Lo necesitamos, Señor, todos los días. Lo necesitamos en cada reunión que tenemos aquí los domingos o los días que haya reunión sobre este lugar. Señor, tu presencia es vital, es indispensable, es necesaria, Señor. No es un lujo, Señor, es una necesidad muy grande, Señor. Pedimos que tu presencia esté con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder,
Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Así es, Señor. Danos de Cristo, Señor. De Cristo el amor. Aquel que tiene los 7 espíritus de Dios que están sobre él. Danos también lo de Cristo, Señor. La plenitud del Espíritu Santo, Señor, sea dada, Señor, sobre nosotros. Repose sobre nosotros. Dame de Cristo el amor. Sí, Señor. Presencia, Señor. Gracias, Señor, por estar entre nosotros. Gracias, Cristo. Gracias por compartirnos de tu buen espíritu, Señor. Que permanezca en nosotros y que podamos ser sensibles a Él. Que recordamos lo que la Escritura dice, que el Espíritu nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, Señor. Porque, Señor, el reino de los cielos no consiste en palabras, no consiste en comida o en bebida, sino en gozo, en paz del Espíritu Santo, Señor. Queremos, Señor, lo de Cristo en nosotros y no lo del mundo, Señor. Gracias te damos, Señor. Recibe la gloria, Dios. Recibe toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación, porque tú eres bendito por todos los siglos, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Estamos para servirles. Si alguien tiene alguna necesidad, alguna inquietud, estamos para apoyarles. Dios les bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo. Que tengan buena tarde.